Movernos en fe. Y para entender lo que es movernos en fe, vamos a tener que ver la vida de un hombre de fe muy grande. No vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Moisés. Así que vamos a ir allá al libro de Éxodo, al principio de la Biblia, después de Génesis. Ahí tenemos Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Voy a comenzar leyendo en el nombre de Jesús, amén. Dice: un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una mujer de Levi, bien. O sea que sí o sí este hombre era descendiente ¿de quién? De Levi. No se podía escapar. De Levi, muy bien ahí. La evangelista Sol. Sí o sí era descendiente de Leví. Bien. El padre era descendiente de Leví y la madre era descendiente de Leví. O sea que él sí o sí no se podía escapar de la descendencia. La que concibió y dio a luz un hijo. ¿Por qué recalco un hijo? En ese tiempo no se podía tener hijos. Solo hijas. Los hijos varones eran asesinados. Porque el pueblo de Israel ya estaba creciendo demasiado. Entonces lo que se mandaba es que una mujer estaba embarazada, todo bien, llegaba al lugar de parto, todo bien, pero si salía mujer, vivía, si salía varón, moría. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no estaban en su pueblo, estaban en el pueblo, en la nación de Egipto. ¿Amén? Como no estaban en su pueblo, eran como extranjeros. Entonces el faraón no quería que el pueblo de Israel crezca en gran manera. Entonces, ¿qué hacía? Cuando nacían varones, lo mataban, para que no se puedan seguir procreando. ¿Amén? Solo podían vivir las mujeres. Dice: y la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Hasta los 3 meses estuvo con la madre. Después ya el nene lloraba y en ese tiempo pasaba la seguridad por la puerta de tu casa y si escuchaba un bebé llorando, obviamente te iba a golpear la puerta. No creo que te golpee la puerta. Iba a tirar la puerta abajo y iba a entrar, va a decir: está llorando un varón, a ese varón lo tenemos que matar. No se podía tener escondido un varón. Entonces, hasta los 3 meses estaba medio calladito ahí Moisés. Hasta que a los 3 meses empezó a llorar, entonces la mamá lo tuvo que despedir. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. O sea, era la hija del faraón. Era la hija del rey en ese momento. Y el rey en ese momento estaba matando a los varones. Y la hija del rey encontró un varón. Entonces lo que podía haber dicho es mostrárselo a papá: mirá, encontré un varón, y lo podrían haber matado. Pero ella dice que tuvo ¿qué? Compasión. Muy bien. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. En otras palabras, la hija de Faraón agarró al nene y se dio cuenta que no lo podía criar. Entonces le dijo: bueno, llévenlo a una de las hebreas que me lo críe y yo le voy a pagar. ¿Y a quién se volvió el niño? A la madre. A la madre. Le devolvió el hijo a la mamá y encima la mamá cobraba por cuidar al hijo. Muchos estarán pensando: ojalá me paguen por cuidar a mi hijo. Gloria a Dios. Amén. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces la doncella fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón:
lleva a este niño y criámelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella lo prohijó. Quiere decir que un tiempo el chico estuvo criado por la madre, pero cuando ya era medio grandecito, volvió a la hija del Faraón para que lo siga criando ¿quién? La hija del Faraón. ¿Amén? Lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Qué significa su nombre? Sacado de las aguas. Moisés significa sacado de las aguas. Alguien que es sacado de las aguas. Amén. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, tomó al egipcio. No. Mató. Bien. bien, atenta. Dice que vio que el egipcio estaba maltratando a lo de su pueblo, a lo del pueblo de Israel. Y Moisés se enojó, dice, acá este está maltratando. Lo primero que hizo, vio que no viniera nadie, que no haya ni un compañero de este egipcio, y fue y lo mató. O sea que en el versículo 12, Moisés, ¿qué es? Un asesino. Moisés es asesino. En el versículo 12, Éxodo 2:12 nos dice que Moisés es, ¿qué? Asesino. Es un asesino. ¿Y quién sabía que era Moisés asesino? Él solo. Dios. ¿Él solo? Dios. Dice, y lo escondió en la arena. O sea que mató al egipcio, lo tiró en la arena, lo tapó, aquí no pasó nada y siguió su camino. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos. Algunos me dijeron que nadie supo que Moisés mató al judío, al egipcio. Pero fíjense lo que dice acá. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas qué? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Entonces era oculto el pecado de Moisés? Todo el mundo sabía lo que hizo Moisés. Todo el mundo sabía del versículo 12 que Moisés fue un asesino. ¿Amén? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y le echaron de allí. ¿A quién? A las hijas, a las 7 hijas. Había pastores en ese lugar donde se sacaba el agua que no le dejaban sacar agua a las hijas de este hombre, del sacerdote. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Lo segundo que es Moisés. En Éxodo 2:17, ¿qué dice que es Moisés? Asesino. En el 2:12 dijimos que era asesino. ¿Y en el 2:17? Muy bien, pastora Norma. En el versículo 17, Moisés es defensor. Es más, ya en el versículo 12, él asesinó, ¿pero por qué? Porque era defensor. O sea que en su ADN, Moisés tenía varias características. Primero que era un asesino, después que era un defensor. ¿Amén? Dice, y sentado junto al pozo, 7 hijas que venían al sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? El padre ya estaba acostumbrado que cuando las hijas iban a buscar agua iban a tardar un montón, porque los pastores no le dejaban sacar agua. Ahora apareció un justiciero que hizo justicia y le dejó sacar agua más rápido. Ellas respondieron, un varón, ¿qué dice después de varón? ¿Y Moisés era un varón egipcio? ¿Moisés era un varón qué? Hebreo. Hebreo, exactamente. Pero él no estaba con los hebreos, él estaba con los egipcios. Su mentalidad no era hebrea, su mentalidad era de Egipto. No tenía una mentalidad de esclavo, tenía una mentalidad de rey, porque se crió con quién? Con los reyes.
Él se crió en los reyes, por eso tenía mentalidad de reyes. Si Moisés se hubiese criado con su familia, iba a tener mentalidad de esclavo, porque todo el pueblo de Israel era ¿qué? Esclavo. Esclavo. Entonces era necesario que Moisés sea sacado de su pueblo y sea llevado quizás un tiempo con el enemigo para que aprenda la mentalidad del reino, para entender que nosotros somos reyes y sacerdotes, no somos cualquier cosa, nosotros no somos esclavos, no somos el desperdicio de la sociedad. Si bien en un tiempo nosotros éramos cualquier cosa y Dios nos rescató de lo vil y menospreciado, en el tiempo que nos rescató, ella nos limpió, nos puso corona, nos hizo una persona nueva, nos dio poder, nos dio esa autoridad, nos dio su Espíritu Santo, nos lavó y nos limpió con su sangre, amén. Den un aplauso al Señor, amén, alabe al Señor, amén. Somos agradecidos por todo lo que Él hizo en nuestra vida, amén. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gerson, muy bien, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Versículo 12, Moisés era asesino. Versículo 17, Moisés es defensor. Versículo 22, Moisés es forastero. O sea que tenemos a un hombre que es asesino, defensor y forastero. Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Una persona que era asesina, que era defensora, que era forastero, Dios lo escoge de lo vil y menospreciado para que vaya a rescatar a su pueblo. Moisés, en un principio Moisés tenía que haber sido asesinado. ¿Pero por qué no fue asesinado? Porque Moisés tenía algo. ¿Qué tenía Moisés? El pastor Hugo habló varias veces, dijo mientras estaba acá coordinando esa palabra. Tenía un propósito. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Dios no te mandó a la tierra porque sí, porque le sobraba a una persona, lo mando a este porque... No, Dios te mandó con un propósito. Ahora el secreto está en la vida del cristiano, conocer cuál es su propósito. Y en este momento de la historia Moisés está conociendo cuál es su propósito. Porque él no habrá entendido nada. ¿Qué pasó? Nací, mi mamá me mandó a Egipto, en Egipto aprendí la costumbre de los egipcios, vuelvo con mi pueblo está oprimido. Hasta ahí no tenía propósito Moisés. Pero se encontró ¿con quién? Con Dios. Y Dios le reveló su propósito.
te envío yo para que liberes a mi pueblo. Amén. Entonces, en la vida del cristiano, lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos el camino de Dios, obviamente, es buscar de la presencia de Dios. Pero lo primero que le tenemos que pedir a Dios que nos revele qué en nuestra vida. Propósito. Exactamente, nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos revele cuál es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si no vamos caminando en cualquier dirección, no sabemos para dónde vamos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Voy a la izquierda, voy a la derecha, voy para adelante, voy para atrás? ¿Para dónde voy? No, me paro en un lugar, me quedo quieto, me tranquilizo y digo, acá estoy, Señor. Lo primero que quiero descubrir en mi vida es mi propósito. Cuando vos me reveles ese propósito va a ser un blanco, ese propósito va a ser una meta en mi vida. Y voy a caminar hacia ese propósito y voy a llegar hacia ese propósito. ¿Bien? ¿Parece fácil? No. Más o menos. No es para nada fácil. ¿El propósito de Moisés cuál era? Sacar a su pueblo de la tierra de ¿dónde? De Egipto. ¿Y fue fácil sacar al pueblo de la tierra de Egipto? No. Era un solo hombre, que encima su pueblo no lo quería porque no fue criado con ellos, él fue criado aparte. Él era un extranjero, para su pueblo era un extranjero. Para los egipcios era un extranjero y para los hebreos también era un extranjero. A donde vaya, Moisés era un extranjero. Pero sin embargo, ¿quién lo respaldaba a Moisés? Dios. Dios. Amén. Entonces Moisés ya conoce su propósito. Y algo que me impactaba en estos días viendo, a veces uno dice, ¿cómo Dios me habla? Dios te quiere hablar todo el tiempo. El tema es que vos lo sepas escuchar. Entonces yo estaba viendo videos de los reels, eso de Facebook, TikTok, no sé, estaba viendo videos. Y me salía varias veces hombres que estaban jugando una carrera, ya sea corriendo, con bici, como sea. Y ponerle que el hombre estaba acá estaba la meta. Entonces este hombre venía corriendo hasta acá y ya re contento, venía festejando con la mano arriba y de repente uno viene, queda en segundo lugar. En otra ocasión me tocó ver uno que venía con la bicicleta, levanta los brazos para celebrar la victoria, ¡pum!, se le cae la bicicleta. Y él no sabía qué hacer, se levantó rápido, agarró la bicicleta con la mano y cruzó con la mano la bicicleta en la mano. Dice, no, eso es ilegal. ¿Estás, cómo se dice en el deporte? Estás descalificado. ¿Por qué te cuento eso? Porque yo sé cuál es mi propósito, pero aún sabiendo cuál es mi propósito, muchas veces me desvío. ¿Por qué? Porque el diablo te va a poner muchas cosas en tu mente. ¿Pero por qué no haces esto? ¿Por qué no haces eso lo otro? Entonces vos estás perdiendo el tiempo haciendo cosas que Dios no te mandó. Exactamente. Entonces es importante entender qué es lo que Dios te mandó. Y eso que Dios me mandó, yo lo tomo como prioridad. Eso es lo más importante que tengo que hacer. Dios me mandó a hacer eso, eso va a ser mi prioridad. ¿Amén? Gloria a Dios. Éxodo 3:10 hablaba del propósito. 3:10 lo leímos recién. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo conocí a Dios creo que 19, 20 años. Pero ¿qué pasa cuando uno sabe cuál es su propósito? ¿Qué es lo primero que hace? Duda. ¿Otra cosa? No, ¿estás seguro de lo que Dios te mandó? ¿Qué haces vos? Pones excusas. Todos ponemos excusas. Y Moisés no tenía que ser menos. Es más, Moisés no puso una excusa. Moisés puso 3 excusas. Vamos a leer capítulo 3, versículo 11. Ahí al ladito nomás. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como diciéndole: Señor, pará, vos no sabés quién soy yo. Yo no. ¿Cómo voy yo a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Yo no soy nada. La primera excusa. Versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado a ti. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué me responderá? Ahí estoy viendo que no puso 3 excusas, puso 4, porque esta no la había visto. Lo que le está diciendo Moisés a Dios es: está bien, yo voy a los hijos de Israel,
Pero los hijos de Israel me van a preguntar, ¿pero qué Dios te mandó? Entonces vos tenés que decir el nombre. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15, otra excusa. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. No, perdón. Capítulo 4, versículo 1, la otra excusa. Capítulo 4, ahí nomás, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Excusa tras excusa. Ni oirán mi voz porque dirán, no te apareció Jehová. No van a creer que vos me mandaste, Señor. Amén. Y el 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Excusa tras excusa le ponía Moisés a Dios. Ya sabía que era Dios quien estaba hablando con él. Y pese a que sabía que era Dios, él le decía, Señor, yo no puedo ir porque nadie me conoce. Señor, yo no puedo ir porque no soy tu pueblo. Señor, yo no puedo ir porque me van a decir quién sos vos. Señor, yo no puedo ir porque no sé hablar. Una excusa tras otra, una excusa tras otra. Amén. Entonces, como le decía, Moisés ya conocía su propósito. Nosotros conocemos su propósito. Nuestro propósito, pero alcanzar nuestro propósito no va a ser fácil, porque a Moisés no le resultó fácil. En el capítulo 3, versículo 10, es donde Dios le habla su propósito. Y recién en el capítulo 14, Él va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Entre el 3 y en el 14, que son 11 capítulos, hubo trabas. Porque se presentó delante de Faraón diciéndole, voy a llevar a mi pueblo. No te lo lleves. Bueno, una plaga. De vuelta iba a hablar, otra plaga, otra plaga, otra plaga. ¿Por qué? Porque el Faraón se ponía duro. No quería que se cumpliese el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios ya tenía escrito lo que iba a pasar. ¿Y qué pasaba si Moisés no creía en su propósito? Que eso nos pasa a nosotros. Muchas veces el diablo te hace dudar de su propósito. Pero ¿será que Dios te llamó para eso? Eso te va a pasar. ¿Será que Dios te llamó para que vos seas profeta? No, ¿qué vas a ser profeta vos? ¿Será que Dios te llamó para que seas pastor? No, ¿qué vas a ser pastor vos? ¿Será que Dios te llamó para enseñar la palabra? ¿Qué vas a enseñar si no sabes ni leer? Siempre el diablo te va a taladrar la cabeza para que vos desistas de tu propósito. Porque si vos sos como un caballo, vieron que al caballo se le pone no sé cómo se llama la ojera para que no vea los costados, para que el caballo vaya para adelante, le tapan los ojos. Igual nosotros tenemos que ser igual, plantarnos una meta y apuntar a esa meta y darle para adelante, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay un problema. Ya Moisés se iba llevando al pueblo de Israel. Moisés se iba llevando al pueblo de Israel, sacándolo de la tierra de Egipto. Pero había una pared. ¿Cuál era la pared? El mar. El mar. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, va caminando por el desierto hasta que de repente se encontraron con el mar. Y entonces, ¿dónde estaba la fe de Moisés? Moisés podía haber dicho, no era Dios el que me estaba hablando, si no puedo seguir caminando, si hay un mar delante mío. ¿Cómo voy a seguir caminando si hay un mar? No tengo paso. Sin embargo, él tuvo fe y Dios le dijo, vos levantás la mano, cuando levantes tu mano, el agua se va a abrir. Eso fue lo que hizo Moisés. Se acercó al agua, levantó su mano, cuando levantó su mano, el agua se abrió. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces para alcanzar tu propósito vas a tener que caminar. Vas a tener que caminar, no te podés quedar quieto. Dios te dijo que quiere hacer algo en tu vida, pero vos tenés que caminar en eso que Dios te propuso. Ahora, si Dios me dice, quiero que enseñe la palabra, pero yo ni leo la palabra, ni sé lo que dice la palabra, ¿cómo voy a enseñar? Si Dios me dice que evangelice, y yo ni salgo a caminar y no evangelizo a ningún lado, ¿cómo voy a evangelizar?
Si Dios me dice, no sé, vas a tener una casa y yo ni me preocupo en ver cuánto vale un terreno. Si Dios me dice, vas a tener un auto, yo ni me preocupo en sacar un carnet de conducir. ¿Cómo voy a alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo le tengo que creer a Dios y caminar en ese propósito. ¿Amén? Gloria a Dios. Amén. Voy a ir la última palabra en Josué 3:13. Josué 3:13. Josué 3:13. ¿Se está entendiendo el mensaje, hermano? Amén. Gloria a Dios. Yo me sorprendía cuando Dios me hablaba estas cosas, la verdad que... Dios, con razón, Dios. Yo soy una persona que quiero hacer 1.000.000 de cosas, soy muy acelerado. Si me ven, quiero tocar la guitarra, quiero tocar el teclado, no sé, quiero caminar por las paredes, todo, no me quedo quieto. Pero tengo que entender que hay un propósito marcado en mi vida. No puedo caminar a cualquier dirección. Me tengo que tranquilizar, tener en claro cuál es el propósito en mi vida y caminar en ese propósito. ¿Amén? Josué capítulo 3, versículo 13 habla del paso del Jordán. Acá Josué estaba en el mismo problema que Moisés. Porque tenía que cruzar un río, ¿no? Él habrá visto cómo Moisés abrió el mar en dos y el pueblo cruzó y luego el mar se cerró. Pero ahora le tocaba tener fe ¿a quién? A Josué. Entonces Dios llama a Josué y le dice: tenés que cruzar el Jordán. Pero para cruzar el Jordán, el versículo 3:13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Amén? Entonces, Josué sabía lo que tenía que hacer. Él tenía que hacer lo mismo que ya hizo Moisés, tenía que abrir el agua en dos. Pero no era como lo hizo Moisés, porque Moisés fue, se acercó al agua, levantó la mano y el agua se abrió en dos. Ahora Josué dice que tiene que mandar a los sacerdotes y que los sacerdotes entren en el agua, y cuando ellos entren en el agua, el mar se iba a abrir. Lo mismo que acontecía con Moisés. Conociendo nuestro propósito, caminamos en fe en nuestro propósito y las aguas se van a empezar a abrir. Cuando vos te enfocás en lo que Dios te mandó, el diablo por lo general te va a tapar la visión para que vos no veas cuál es el propósito que Dios te mandó. Pero cuando vos lográs ver, entonces el diablo no te va a poder detener. Vos vas a caminar. Va a intentar detenerte. Obvio que va a intentar detenerte. Pero después va a depender de vos. Que nada te detenga de tu propósito. Porque mientras vos más te acercase a tu propósito, más se abren las aguas. Más sos bendecido. Más te acercás a lo que Dios quiere y vivís una vida mejor. Porque ya no vivís pensando, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir para la derecha? ¿Tengo que ir para la izquierda? No. Yo ya voy tranquilo porque sé que tengo que ir derecho. Tengo que ir derecho, por este camino tengo que ir derecho, hasta que alcance mi propósito. Si yo ya sé a dónde Dios me mandó, tranqui. Camino en lo que Dios me marcó. Amén. Pónganse de pie, hermanos.